teniendo el control de mi vida, Padre Santo, y de todo aquel que la va a escuchar, bendito Dios amado. Te damos gracias porque tú has sido más que bueno, Padre amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Como le venía diciendo, el tema es: en medio de la tempestad está Jesús. Todos hemos tenido la oportunidad de ir al mar y de conocer el mar, y sabemos que es profundo y es inmenso, pero grande es el Señor que estaba en medio de esa tempestad ayudándole a sus discípulos. Esta historia nosotros la podemos leer en los tres evangelios, que es en Marcos, Lucas y Mateo. Dice lo mismo, hermanos. Si nosotros nos vamos a Lucas, a Mateo y a Marcos, dice lo mismo, solo que en diferentes capítulos, pero habla de lo mismo, donde el Señor dice de que estaba en una ciudad demasiadamente cansado, y Él les pidió a los discípulos que subieran a la barca. Dice que a medianoche le dijo: subamos al barca y crucemos al otro lado. Pero los discípulos, como eran muy obedientes ante el Señor, ellos obedecieron, aunque sabían de que ya era de medianoche. Pero dice de que según la historia, dice de que en medio de la tempestad el Señor sí sabía lo que iba a ocurrir. Dice de que el Señor siempre tiene cuidado de nosotros, así como tuvo en ese tiempo con los discípulos. Pero venían los discípulos y sin decirle nada al Señor le obedecieron, pero ellos no sabían lo que iba a pasar, pero el Señor sí sabía. Pero también dice de que el Señor estaba tan cansado porque había andado en medio de la multitud predicando su palabra y haciendo milagros, pero dice de que el Señor en ese momento estaba tan cansado, tan agotado, que solamente les dijo a ellos que subieran y que siguieran. Pero dice que cuando estaban cruzando el río, dice que se vino el viento, se vino una gran tempestad, y el Señor solamente dice que estaba profundamente dormido, pero Él sí sabía lo que iba a pasar, solamente estaba probando la fe de sus discípulos. Así como el Señor nos prueba a nosotros. Sabemos de que el Señor nos prueba a nosotros con nuestra fe, con nuestras actitudes y con todo lo que nosotros hacemos. Sabemos de que le fallamos al Señor, pero bueno es el Señor que nos da la misericordia para que le podamos pedir perdón. Dice que ellos cruzaron al otro lado y así decidieron que habían de llegar a la ciudad, pero habían otras barcas en el lugar. La Biblia no relata cuántos iban en el barca ni cuántas barcas habían en ese lugar, pero sí dice de que se vino una gran tempestad. Como le dije, si nosotros hemos ido al mar, nosotros podemos darnos cuenta que a muchos nos da miedo la profundidad. Imagínese usted en esa barca que iba el Señor con los discípulos y tuvo que pasar esa gran tempestad. Si nosotros nos damos cuenta de que si a veces estamos a la orilla del mar y tenemos miedo. En una ocasión, el año pasado, yo andaba en la playa con mis hermanos y Camila y Sarita me andaban de la mano. Me decían: pase, hermana, pase. Yo: ¿qué niña? ¿Cómo puede irse tan hondo? Imagínense lo que pudieron haber sentido estos discípulos en esa gran tempestad que había, porque la Biblia dice que era un gran viento, no dice un viento, dice que era un gran viento. Dice en el libro de Lucas que era un gran viento, y si nosotros al viento le tenemos un poco de miedo y a las alturas, imagínense cómo estaba ese río, cómo estaba ese mar de alta. Dice que las mareas y las olas estaban tan altas que ya habían subido al barco. Imagínense que el Señor estaba dormido y Él no había sentido. Hasta que los discípulos llegaron y le dijeron: Maestro, Maestro, socórrenos. ¿Por qué? Porque si aún los discípulos que andaban día con el Señor y veían todas las grandes maravillas que el Señor hacía en cada instante, dice la Biblia que levantaba paralíticos, hacía al ciego que mirara. ¿Cuántos milagros el Señor hizo? Y los discípulos andaban con Él y aún así en ese momento necesitaron de la ayuda del Señor. Así como nosotros cada día necesitamos
de la ayuda del Señor, porque sin la presencia del Señor y sin la ayuda de Dios, hermano, nosotros no somos nada. Y dice de que el Señor sigue siendo Dios, ahora, ayer, por los siglos de los siglos, sigue siendo Dios. Dice que en ese momento el Señor solo le dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué perecen? Si han visto todo lo que yo hago y cómo ustedes en este momento les vino a fallar la fe. ¿Y qué eran los discípulos? Y muchos de los discípulos, la Biblia no dice quiénes de los discípulos andaban, pero muchos de los discípulos eran pescadores, conocían del mar. Cuando una persona es pescadora, sabe a qué hora y en qué momento se puede meter al mar, a pescar o a lo que vaya a ir. Imagínense que dice que muchos de los discípulos eran pescadores, pero en ese momento solo necesitaban al Señor Jesús. En ese momento solo querían el auxilio de nuestro Señor Jesucristo. Así como nos pasa a nosotros, cada día necesitamos del Señor. Nadie puede decir que no necesita del Señor, porque aún para abrir nuestros ojos es por pura misericordia del Señor. Porque dice de que ni una mano no podemos mover si el Señor no nos permite. ¿Cuántas personas desean verse levantados esta mañana y no pudieron porque a Dios no le complace? Y al Señor le ha complacido que nosotros estemos en este lugar aquí para alabar y bendecir el nombre del Señor. Dice de que el Señor, iba por el mar de Galilea, era un mar tan famoso, pero sus tempestades eran tan producidas. En ese mar dice que era un mar muy famoso, pero las tempestades ahí parecían siempre. Pero en ese momento, cuando ellos se fueron al mar, dice que a la orilla estaba todo calmado. Pero empezando a cruzar, y dice que iban en camino, empezando el camino, cuando se vino la tempestad. Y el Señor en ese momento dice que ya estaba dormido. Ya estaba, dice, en la popa durmiendo, dice. Y en la parte de la popa quiere decir en la parte trasera del barco. Ahí estaba el Señor Jesucristo, dice que ya estaba durmiendo, agotado, porque el Señor era 100% hombre, era 100% humano, y así como nosotros nos cansamos, el Señor también estaba cansado cuando Él andaba predicando su palabra a la multitud. Y dice de que el Señor le dijo que Él solamente quería descansar y que ellos se encargaran. Pero imagínense de que si en ese momento los discípulos lo fueron a despertar, porque necesitaban del Señor. Así es el Señor con nosotros, hermanos. En cada momento que de nuestra vida nosotros necesitamos al Señor. Y es tan bonito en esta iglesia, en este lugar. Yo le doy gracias al Señor por eso, porque el Señor sabe la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Si usted pudo ver, el domingo el Señor se maravilló porque Él sabía la necesidad que tal vez más de alguno traíamos. Y yo me voy contenta y yo digo a la vez, como si el pastor no sabía lo que uno traía. Pero el Señor es el que obra. El Señor es el que pone la palabra en su corazón. Y el Señor sabe la necesidad que cada uno de nosotros tenía. Porque nosotros como humanos y la debilidad de nosotros, lo primero que pensamos es: ahora no voy. Pero cuando venimos aquí, sabemos la necesidad que Dios pone en el corazón de nuestro pastor, y Él sabe que más de alguno necesita en ese momento de Él. Porque hay veces, hermanos, todos nos podemos ver las caras, pero no sabemos cómo andamos unos con otros. Y en ese momento del día domingo, hermano, fue tan maravilloso, porque lo primero que yo pude haber pensado: ahora no voy. ¿Por qué? Pero si me hubiera quedado en la casa, no recibo la sanidad. ¿Y qué es lo que pasa? A veces uno puede tomar tan insignificante un dolor de cabeza, hermano, pero solo el que no le da un dolor de cabeza tan fuerte no lo puede saber. ¿Sabe de que en ese día era un dolor de cabeza tan fuerte que cuando empezaron a tocar los hermanos los chopares, sentía que mis oídos y mi cerebro se me salían? Era tan fuerte, porque cuando a mí me da esos dolores de cabeza me dan hasta vómitos. Y yo decía, lo primero era no venir, porque yo dije, cuando suenen todos los instrumentos va a ser peor. Pero si me dolía hasta
esta parte para cantar. Y yo ese día solo le dije al Señor, gracias Señor, porque tú estás en el asunto. Y qué tan grande y maravilloso es, hermano, irse con una bendición, uno con un milagro, cuando no se lo he dicho a nadie. Porque cuando yo pude entrar a este lugar, yo vi a mi pastor allá al otro lado, pero yo no le conté a nadie lo que me pasaba. Solo sabía mi esposo, pero eso nos da las fuerzas a nosotros para seguir adelante. Aún cuando nuestra fe desvanece, el Señor nos dice, aquí estoy, aquí estoy. Y el Señor es más que bueno con cada uno de nosotros. Y dice de que, por eso le pongo el ejemplo de los discípulos. Si aún andaban con el Señor y veían todo lo que el Señor hacía, ¿cómo no nosotros a veces nos va a entrar la duda o el temor? Porque dice que cuando viene la enfermedad, la dificultad, nos entristecemos. Aunque queramos reírnos, no podemos. Pero el Señor es el que nos da las fuerzas para seguir. El Señor es el que nos da las fuerzas para nosotros poder cada día seguir creyendo en lo que el Señor ha dicho. Y con la ayuda del Señor, dice su palabra, que pasamos al otro lado. Solamente de pedirle al Señor que nos ayude. Y en cosas tan insignificantes el Señor se hace presente. En cosas tan sencillas que nosotros las podamos ver, el Señor se hace presente y Él escucha, mi hermano. Él escucha, y eso a uno le da la fuerza y le da la valentía para uno decir, el Señor escucha, el Señor nos escucha, hermano. Aunque a nosotros nos llegue la duda por veces, pero sabemos de que el Señor en cosas tan insignificantes se hizo presente. Porque yo, como les puedo decir, el pastor dijo, van a haber muchos testimonios, pero se me da decírselo ahora porque acaba de pasar. Y fue tan maravilloso, mi hermano, porque era tan fuerte mi dolor de cabeza que yo decía, mejor no voy. Porque cuando empiecen a tocar esto va a ser peor. O cuántas veces me voy a salir. Porque como le dije, me dan unos vómitos terribles cuando a mí me duele la cabeza. Y tal vez alguien que no lo ha tenido no lo puede saber. Pero es exagerado. Pero yo siempre le he dicho al Señor, sáname de mi cabeza. Porque en ocasiones me han hecho exámenes en mi cabeza y dicen que no tengo nada. Pero el Señor es más que bueno, que cuando uno menos piensa, el Señor lo sana. Y eso quiere decir, mi hermano, que el Señor está conmigo. Y que si el Señor estuvo conmigo en ese fuerte dolor de cabeza, ¿qué no más puede hacer el Señor conmigo? Si nosotros lo que tenemos que pedirle al Señor solamente es que nos ayude a seguir, pero dice que tenemos que ser permanentes y fieles al Señor. No solamente, hermano, en venir a la iglesia, tenemos que serle fieles en obediencia, porque dice que el Señor se agrada en la obediencia de nosotros. Imagínense que el Señor pudo sacar a los discípulos de la tempestad que estaban pasando, pero ¿saben cuál es lo que pasa? Que los discípulos sí sabían quién iba con ellos. Y si nosotros sabemos quién está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso quiere decir que el Señor es más que fiel. Y por eso le decía, hermano, si los discípulos andando con Jesús y viendo a diario y en cada momento lo que Jesús hacía, ¿cómo en ese momento le llegó la duda? Eso quiere decir que nos puede pasar a nosotros. Nadie está excepto de que no la pueda sentir, mi hermano. En ningún momento nos llega, pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé las fuerzas para seguir y que nos quite toda duda que nosotros tengamos. Toda tristeza, hermano, que a nosotros se nos presenta, todo problema, el Señor está con nosotros. Todos pasamos en diferentes tempestades, en diferentes tormentas, en tantos desiertos que nosotros podemos pasar. Pero si el Señor pudo calmar esos vientos y esa tempestad, ¿qué no más puede hacer el Señor? El Señor puede hacer grandes cosas, mi hermano, si nosotros le obedecemos a Él. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ser obedientes en todo, mi hermano. En todo, porque dice que si el Señor a nosotros nos ha dado palabra que pasamos al otro lado, pasamos al otro lado, mi hermano. Y al pasar al otro lado, nosotros solo vamos a cantar el himno de victoria, porque el Señor es el que nos da la victoria para nosotros poder seguir adelante. Aquí se corta el día, aquí se aterraja.
Dice que los discípulos estaban sorprendidos con lo que el Señor había hecho en ese momento. Porque si el Señor había hecho milagros, había levantado paralíticos, había hecho ver al ciego, pero calmar un viento, una tempestad, solamente el Señor lo puede hacer. Nosotros hemos visto por la televisión cuando vienen los huracanes y podemos ver esos vientos, pero no era comparado, dice la Biblia, con esa tempestad que hubo en ese mar. Y si el mar es tan profundo, hermano, es tan infinito, imagínense el mar cuando se viene un viento que nosotros no lo hemos podido ver. Porque vamos al mar, nos bañamos y disfrutamos, pero no se ha venido un viento, mi hermano. Imagínense, dice que fue un gran viento, dice la Biblia. Y si es un viento, a nosotros a veces lo que hacemos es encerrarnos, porque nos da miedo salir, o miedo que se nos vaya a caer la casa. Imagínense esos que iban en ese barco con el Señor, el gran sufrimiento que tuvieron que haber pasado, que no les quedó más que ir a hablar a Jesús, que ir a despertar a Jesús. Y él estaba, dice, profundamente dormido. Dice que Jesús no había sentido el viento, no había visto la tempestad que estaba pasando, pero sí lo sabía, porque el Señor lo sabe todo. Dice que los discípulos iban en la barca y muchos de los discípulos estaban familiarizados con el mar, pero en ese momento no pudieron hacer nada, solo necesitaron a Jesús. Y eso quiere decir que si los discípulos necesitaron a Jesús, cuánto más no lo necesitamos nosotros. Dice que por cada instante nosotros necesitamos al Señor. Una gran tempestad de viento, dice, y echaba las olas a la barca, y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero el Señor reprendió el viento, dice, y todo se puso a la normalidad, pero también reprendió a los discípulos y les dijo: ¿por qué no tenían fe y no pudieron hacer ellos solo lo que estaba pasando? Pero ellos necesitaron de Jesús, así como nosotros necesitamos cada día, mi hermano, de Jesús. Cualquier circunstancia, cualquier tempestad que nosotros estemos pasando, el Señor tiene el control, porque Él la sabe. Y dice pero Jesús estaba profundamente dormido y agotado, y la tempestad que ya estaba llenando el barco, pero sin embargo, dice, Jesús la calmó. Eso quiere decir, hermano, que Jesús nos puede sacar de todo problema que nosotros tengamos, de toda dificultad que nosotros tengamos. Yo no sé cuál sea su tormenta, hermano, cuál sea su tempestad, pero de todo dice que el Señor nos saca. Su tempestad puede ser, tal vez, estar pasando problemas económicos o una enfermedad, o tal vez un familiar suyo enfermo, porque a veces son problemas que nosotros tenemos, a veces por nuestros familiares, pero dice que de todo el Señor nos saca adelante. Si pudo calmar ese viento, hermano, que la Biblia dice que era tan fuerte, ¿cómo no va a poder el Señor ayudarnos a nosotros si nosotros predicamos que es un Dios de poder y un Dios que todo lo puede? Que aunque no lo veamos, dice, pero sí se deja sentir, mi hermano. Yo he tenido tantas malas experiencias sintiendo la presencia del Señor, y eso me hace cada día a mí ser mejor. Y sabemos que perfectos nunca vamos a ser, mi hermano, porque el único perfecto solamente es el Señor. Pero dice que nos llama a ser perfecto y a ser santo, porque Él es santo. Y cada día nosotros podemos ir aprendiendo, mi hermano. No es fácil, pero tampoco dice la Biblia que es imposible, porque con el Señor nosotros todo es posible. Con el Señor, mi hermano, nosotros todo lo podemos hacer. Dice que hay que confiar en Él. ¿Cómo no confiar en el Señor si Él ha prometido pasarnos al otro lado? ¿Cómo no confiar en el Señor, mi hermano, si Él es Dios? ¿Cómo no confiar en el Señor, mi hermano, si Él se levantó al tercer día? Nadie más lo ha podido hacer, mi hermano. Nadie más ha podido levantarse de una tumba, solamente es el Señor. Y eso nos hace a nosotros cada día serles fieles al Señor. Y cada día nosotros podemos ir mejorando nuestra forma de ser, con nuestras actitudes, hermano.
A veces nosotros no podemos ganar a nadie, pero cada día podemos pedirle al Señor que nos cambie, que nos limpie, que nos purifique y que ponga palabras en nuestra boca solo para hablar de Jesús y para hablar del bien. Y nosotros muchas veces decimos, es que las personas no quieren. Tenemos que orar, hermano. Es nuestro deber pedirle al Señor que un día toque esa vida. Porque si el Señor aún no ha venido, es porque todavía faltan almas que se arrepientan. Es porque todavía el Señor no quiere que nadie se quede. El Señor quiere que todos nos vayamos con Él a gozar, dice, a esa boda del Cordero. Dice que sí, tal vez no estamos en el mar, dice, pero estamos en medio de una tormenta. Eso solo usted y el Señor lo saben, mi hermano. Yo lo único que le puedo decir es que el Señor nos puede ayudar. De cualquier tormenta que nosotros estemos pasando, el Señor es el único que nos puede sacar en victoria. Y por eso le decía, cuando nosotros pasemos al otro lado, vamos a cantar el himno de victoria. Pero todos juntos, mi hermano, porque el Señor no quiere que nadie se quede en medio de la tormenta. Que no es fácil, mi hermano, porque llega la tristeza, llega todo a nuestro corazón, pero dice que la Biblia que hasta el corazón el Señor nos cambia. Y hasta el corazón el Señor nos purifica. Porque es muy fácil decir, muchas veces yo puedo comparar mi vida, hermano, de cuando empecé hasta esta fecha. Y yo sé que el Señor grandes cosas ha hecho en mi vida. Y también le pido que no me quiero quedar como estoy. Porque cada día tenemos que pedirle al Señor ir mejorando, mi hermano. Cada día tenemos que pedirle al Señor la fuerza que necesitamos para seguir hacia adelante. Cada día nosotros le podemos fallar al Señor, pero en su infinita misericordia el Señor nos perdona. Y por eso le daba el ejemplo de decirle, aún los discípulos andando con el Señor les falló la fe, les faltó. Imagínense a nosotros, pero esto de nosotros tenemos que trabajar pidiéndosela al Señor cada día. Dice que en el mar, dice, pasan tantas cosas, dice, pero solo el Señor conoce el mar también. Y como le decía, solo el Señor conoce todo lo que nosotros estamos pasando. Cómo nosotros entramos, solo el Señor lo sabe. Cómo nos vamos, solo el Señor lo sabe. Pero nosotros tenemos que venir dispuestos a recibir del Señor, mi hermano. Me gusta a veces cuando los hermanos dicen, no es necesario que vayamos hasta donde usted esté a administrarlo. Porque el Señor nos ha enseñado, hermano, a orar. Y nosotros podemos orar y tocarnos exactamente donde está el dolor. Y ahí llega el Señor, hermano. Ahí llega el Señor con su infinita misericordia y con ese amor que Él nos tiene. Nos vamos diferentes. Podemos entrar de una manera, hermano, pero si confiamos y creemos en el Señor que nos vamos sanos, déjeme decirle que sí nos vamos sanos. Porque el Señor ha prometido que es nuestro médico por excelencia, nuestro Rey de Reyes, decía mi hermana en oración, y nosotros oramos y creemos que predicamos un Rey que vive, un Rey dice que sacó a esos discípulos de esta tempestad, por lo cual nos va a sacar a nosotros de cualquier cosa que nosotros estemos pasando. Dice de que, pero si Él ha prometido, dice, nunca dejarnos. El Señor nos ha prometido que nunca nos va a dejar, mi hermano. Dice que el Señor nunca nos ha dejado solo. Y cuando más lejos nosotros creemos que el Señor está, el Señor más cerca está de nosotros. Es cuando más cerca el Señor está de nosotros y nosotros dejamos sentir su presencia en el Señor. Y si no, mi hermano, nosotros nos vamos así como entramos. Si venimos enfermos, tal vez nos podemos ir peores. Pero si confiamos en el Señor, déjeme decirle, mi hermano, con toda certeza que usted se va diferente. Pero solo depositando todas nuestras enfermedades y nuestras cargas al Señor. Como le dije, es tan difícil, pero no imposible. Con el Señor todo lo podemos, hermano. Con el Señor dice que somos más que victoriosos. Si el Señor pudo, si aún dice, el viento y las aguas le obedecen al Señor, ¿cómo no le vamos a obedecer nosotros que nos da la vida? Porque dice la Biblia que si aún el viento y las aguas le obedecen,
¿Cómo no le vamos a obedecer nosotros, hermano, que nos ha sacado del pecado? Nos ha rescatado, mi hermano, nos tiene en este lugar donde venimos a adorarle y a bendecir su santo y bendito nombre, porque hemos reconocido y hemos creído de un rey de poder, un rey de gloria. Y cuando Jesús calma la tempestad, los apóstoles se maravillaron ante él poderosamente. Imagínense en ese momento los apóstoles, la alegría que sintieron de que Dios los había salvado, los había rescatado del mar, porque para ellos iban a perecer. Si nosotros estamos en medio de una tormenta y el barco se está hundiendo, sabemos que nos vamos a ahogar. Sabemos que no vamos a salir vivos de ahí. Pero dice que ellos se maravillaron por la misericordia que el Señor había tenido con ellos. Y cuanto más, como le digo, no tiene el Señor con nosotros, que somos sus hijos, somos su sangre. Dice que el Señor dio su sangre, su vida por nosotros, y por lo tanto nosotros tenemos que servirle al Señor. Esto nos enseña a nosotros a reconfortar nuestra fe. Esto nos enseña a nosotros a seguir creyendo de que el Señor pudo calmar el viento y el mar. ¿Cómo no nos va a ayudar a nosotros, mi hermano? Esta es una de las historias, dice, más queridas que se encuentran en el Evangelio de la Biblia. Si usted lee los Evangelios de la Biblia, mi hermanos, hay tantas parábolas bonitas, tanta historia, tantas cosas que el Señor hizo. Pero para eso tenemos que leer las Escrituras. Y a veces cuando nosotros ponemos a leer es cuando más sueño nos da. Pero decía mi hermano un día, si nosotros estamos en el teléfono, se nos va el sueño. Pero si leemos la Biblia, mi hermano, nos vamos a dar cuenta de todo lo que el Señor hizo. Y eso es lo que nosotros nos ayuda a seguir confiando en el Señor. Que nos digan, hermano, que nos digan que estamos locos, que nos digan que no lo vamos a lograr. Si nosotros confiamos en el Señor, lo vamos a lograr. Que no es fácil, mi hermano, pero dice que para el Señor no hay nada imposible. Si aún el viento y los mares el Señor pudo sostener, ¿cómo no nos va a sostener de su mano si dice que estamos en manos de amor, que eran las manos del Señor Jesús? Dice, donde Jesús estaba con sus discípulos cruzando el mar y las olas amenazaban con hundirse el barco, pero cuando parecía, Jesús estaba dormido. El Señor, hermano, también se cansa de nosotros. Eso quiere decir que si nosotros buscamos al Señor, lo vamos a despertar. Si nosotros buscamos al Señor como los discípulos lo fueron a buscar, lo vamos a despertar. Pero dice que nosotros, sí, el Señor todo lo sabe. La Biblia dice que el Señor es todopoderoso y que todo lo sabe. Pero necesita que nosotros le busquemos. No necesitamos horas, hermanos, para estar arrodillados buscando al Señor. Con nuestra mente nosotros le podemos buscar. Y aún es mejor con nuestra mente porque el diablo no lo escucha. Lo que usted le pide al Señor, Él no tiene la habilidad de escucharlo, porque ahí Él no puede entrar. Ahí solamente es el Señor y usted. Dice, eso es maravilloso, dice, tener a un Dios de poder. Tener a un Dios a nuestro lado es lo mejor que nos pudo haber pasado, hermano. Tal vez nosotros podemos decir, no, tal vez no fue lo mejor, tal vez usted espera otras cosas, pero lo material, mi hermano, eso se queda. Si usted tiene al Señor Jesús en su corazón, siéntase agradecido, siéntase maravillado de tener al Señor con usted. Porque dice de que sin el Señor nosotros no somos nada. Y el Señor con nosotros sigue siendo Dios. El Señor sigue siendo el Todopoderoso sin usted y sin mí. Sigue siendo nuestro Padre. Dice que si nosotros llega el miedo, dice el temor o la tristeza, grandes dificultades, pero salimos en victoria porque Él está con nosotros. Son leves tribulaciones momentáneas, pero de todas el Señor nos saca. De todo problema, hermano, el Señor nos saca en victoria. De toda enfermedad, hermano, si nosotros se lo pedimos al Señor, Él nos saca. Dice de que si nosotros buscamos al Señor con ayuno y oración, nosotros despertamos a Jesús. Pero si nosotros llega la pereza, porque llega la pereza, mi hermano, en nuestra vida, en nuestro cuerpo llega la pereza. Aún cuando en el ministerio estamos
En ayuno nos puede llegar la pereza, porque el enemigo es tan astuto y él sabe cómo nos puede atrapar. Pero si nosotros buscamos al Señor, mi hermano, podemos salir adelante. Déjeme decirle de que sí se puede salir adelante. Y si nosotros venimos a este lugar enfermo, nos vamos sanos, hermano. Solo de creerle y pedirle al Señor que no queremos irnos como entramos. Porque a veces lo podemos decir con nuestra boca. No me quiero ir como entramos. El problema es creerlo en este momento. Y creerlo, mi hermano, no es fácil. Es un proceso. Para creerle al Señor es un proceso. Pero en un poco tiempo yo he podido ver la mano del Señor obrar a nuestro favor. Y tal vez usted puede pensar, pero ¿en qué obra, mi hermano? Puede haber un día, mi hermano, de que nosotros no tengamos ánimo de nada, pero el Señor nos da la fuerza de pararnos. Y sin la ayuda del Señor, mi hermano, no somos nada. Por eso le decía, si los discípulos andando con el Jesús y viendo todo lo que Él hacía, las maravillas que Él hacía, porque si usted ha estudiado, usted sabe todo lo que el Señor hacía, todo lo que el Señor puede hacer con nosotros si nosotros nos depositamos en las manos del Señor. Pero para eso nosotros tenemos que ser obedientes al Señor. No precisamente, hermano, ser obediente en unas áreas. La Biblia dice que en todas, porque el Señor es santo. Y para ser santo, a nosotros nos falta. Pero con ayuda del Señor lo podemos lograr. Con ayuda del Señor, hermano, salimos adelante. Esto quiere decir que el Señor nos da la victoria, porque dice que el Señor tiene el control de todo y los tiempos del Señor son perfectos. Porque el Señor sí sabía que en esa medianoche lo que iba a pasar, pero Él dejó a los discípulos para ver qué tanto ellos hacían, en qué tanto creían en Él. Y andando con Él les falló la fe, mi hermano. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa fuerza y esa fortaleza que nosotros necesitamos para seguir adelante. Yo los invito, mi hermano, que se ponga de pie. Vamos a pedirle al Señor que sea Él ayudándonos cada día y reconociendo, mi hermano, que fácil no es, pero con la ayuda del Señor lo podemos lograr todo lo que nosotros necesitemos. Todo lo que nosotros le pidamos al Señor, creyendo, dice que lo vamos a lograr. Pero para eso necesitamos serle fieles al Señor en todas las áreas, mi hermano, en todas. Porque no precisamente hacerle fiel en unas y olvidar otras, dice que en todas. Para poder seguir al Señor tenemos que serle fieles día con día. En cada momento, mi hermano, deposítese en las manos del Señor. Y si usted vino cansado, si usted vino enfermo, yo le garantizo que se va diferente si usted se lo pide con todo su corazón y con todas sus fuerzas al Señor. Solamente Él nos puede ayudar. Y tenemos que reconocer que sin la ayuda del Señor nosotros no somos nada. Somos frágiles, pero con la ayuda del Señor somos victoriosos. Te damos gracias, Padre Celestial, por la vida que tú nos has permitido, Padre amado. Yo te doy gracias, Padre de la gloria, porque lo que tú has puesto en mi boca, yo he dicho esta noche, Padre Celestial, confiando y creyendo, Padre Celestial, que ha quedado en su vida, que ha quedado en sus corazones, Padre amado. Y si alguno ha venido necesitado, Padre de la gloria, seas tú obrando, bendito Dios amado, seas tú ayudándonos cada día a seguir adelante, Padre, porque hemos reconocido, Padre, que sin ti no somos nada, Padre amado. Sin ti, Padre Celestial, no somos nada, bendito Dios amado, pero tú nos das la fuerza para seguir, Padre amado. Tú nos das esa fuerza para seguir adelante, Cristo de la gloria, porque tu palabra dice que tú eres perfecto, Padre, porque tu palabra dice que tú eres el Dios de dioses y el Rey de reyes, Padre amado, el único Padre Santo a quien tenemos que servir, Padre amado, al único que tenemos que arrodillar, Padre Celestial, arrodillarnos ante ti, Padre de la gloria, al único Padre Celestial que ha dado su vida por nosotros, bendito Dios amado. Y esta palabra, Padre Celestial, la podamos poner por obra, Padre de la gloria, y podamos ver, Padre Santo, que si aún el mar, Padre Celestial, se fue el viento, Padre, que obedece, Padre amado. ¿Cómo no obedecerte nosotros, Padre, que somos tus hijos, bendito Dios? ¿Cómo no obedecerte si tú eres grande en misericordia, Padre amado? Si tú nos das la vida, si tú eres el dador de la vida, bendito Dios amado, danos la fuerza para continuar
levante, Padre, porque cada día necesitamos de tu ayuda, Padre amado. Cada día necesitamos de tu presencia, bendito Dios amado, porque tú eres grande, Padre Santo, y tú tienes el control de nuestra vida, Padre amado. Solo te pedimos que nos des la fuerza, Padre. Solo te pedimos, Padre Celestial, que aumente nuestra fe cada día, Padre amado, que cuando nuestra fe y nuestra fuerza, Padre Celestial, ya no quieran continuar, Padre Celestial, ahí vengas tú y recuerda, Padre amado, que aún el mar te obedeció, Padre amado, que aún el viento, Padre Celestial, y cómo no obedecerte nosotros que somos, Padre Celestial, humanos, bendito Dios amado, que te fallamos, Padre Celestial, pero hemos reconocido, Padre amado, que tú nos perdonas, bendito Dios de la gloria, que tú nos das esa fuerza, Padre Santo, para seguir hacia adelante, bendito Dios amado. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Padre, todo aquel que puso esa palabra, Padre de la gloria, que ha venido necesitado, que ha venido enfermo, Padre amado, con tu mano poderosa, Padre Celestial, y que se pueda ir sano en esta noche, Padre Celestial, que cada amistad, Padre de la gloria, pueda saber, Padre amado, que tú puedes hacer grandes cosas, Padre, que tú puedes ayudarnos en todos los problemas, en todas las dificultades, Padre amado, porque cada día, Padre de la gloria, necesitamos de ti, Padre amado, cada día necesitamos de tu presencia, de tu infinito amor, bendito Dios. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres más que bueno, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir creyendo que grandes cosas vienen, Padre. Ayúdanos a seguir creyendo, Padre de la gloria, que pasamos al otro lado, Padre Celestial, que tú nos llevas a ese lado que nos tienes preparado, bendito Dios amado. Para ti no hay nada imposible, Padre. No hemos podido leer en las escrituras que para ti no hay nada imposible, Padre de la gloria, y tú nos llevas, Padre Celestial, a este hermoso templo, Padre de la gloria, y nos llevas, Padre Celestial, a nuestro lado en victoria, Padre amado, en victoria, Cristo de la gloria, en victoria, bendito Dios amado, porque solamente tú lo puedes hacer, Padre, solamente tú puedes sacar los corazones, Padre Celestial, porque tú eres el dueño del hombre y de la plata, bendito Dios amado, pero en este momento necesitamos, Padre Santo, que toques esa vida, Padre amado, que toques esos corazones, Padre Celestial, que juntos podamos creer, Padre Celestial, que lo veremos cumplido, Padre amado, porque tú eres grande misericordia, Padre, y tú todo lo puedes, Padre amado, porque tú eres mi Dios de poder, Padre, el Dios de lo imposible, Padre amado, el Dios que para todo es imposible, no es posible, no es posible, bendito Dios amado, grandes cosas tienes para nuestra vida, Padre, grandes cosas tú harás, Padre Celestial, bendito tú eres, Padre amado, grande eres, Padre Celestial, no me canso de darte gracias, Padre Santo, por lo que tú haces en medio nuestro, Padre, en cada vida, bendito Dios amado, toma tú el control, Padre Santo, si alguno vino cansado, si alguno vino enfermo, si vino triste, Padre, si tiene dificultades económicas, toma tú el control, bendito Dios amado, toma tú el control de su vida, Padre, y que esa tormenta no viene para quedarse, Padre amado, porque tú nos sacas en victoria, bendito Dios amado, tú sacas en victoria a tu pueblo, Padre amado, tus hijos, bendito Dios, porque tú eres fiel, Padre, porque tú eres verdadero, bendito Dios amado, por eso te honramos, Padre, aleluya, gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Vamos, dele gracias, Señor. Dele gracias a Dios que está pasando por dificultad. Un momento de Jesús estaba ahí en la barca. Los discípulos le unían y la tempestad le dijeron: Maestro, sálvanos, que perecemos. A ver, usted está pasando diferentes problemas, dificultad. Y es un momento donde usted puede decirle: Señor, yo necesito de ti, Señor. Aquí estoy y necesito de ti, Señor. Vamos, hable con Dios. Ahí donde está. Ahí donde está. Mientras pasa velita, y vamos a orar. Pero vamos, pueblo, vamos. Créanle al Señor. Usted que está conectadito. Qué bueno que ha estado ahí. Dios te bendiga. Somos la iglesia de Dios Pentecostal Monte de los Olivos acá en Ciudad de Madera. Si Dios permite, jueves ahí volvemos a transmitir. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide. Bendiciones.